Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la materia y sus propiedades. Un tema muy importante de lo que es la química, ¿no? Entonces, en un principio nos dice que la química es una ciencia experimental, ¿verdad? Que va a estudiar a la materia particularmente. ¿Pero qué va a estudiar de la materia? Sus propiedades, las composiciones, la estructura y sus transformaciones que experimenta, ¿no? Entonces, materia como concepto o definición podemos decir que es todo lo que nos rodea, ya que esto se puede ver, ¿no? Todo lo que se puede ver y tocar, ¿no? Ejemplo, tenemos ahí la tierra, el agua, los árboles, ¿no? La mesa, nosotros mismos, ¿no? Somos la composición de lo que es la materia. Nuestro cuerpo nos dice es una porción limitada de materia. Sustancia nos dice son las diferentes cualidades o tipos de materia. Masa es la cantidad de partículas, en este caso puede estar conformado de átomos, iones o moléculas, ¿no? Que poseen un cuerpo y se miden en unidades de gramo, kilogramo, libra, tonelada, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos lo que es los cuerpos, un cuerpo determinado vamos a hablar desde algo grande, un cuerpo, posteriormente una partícula, una molécula y un átomo, ¿no? Posterior a ello tenemos lo que son algo más pequeño, ¿no? Las partículas subatómicas, ¿no? Y la clasificación de la materia. La clasificación de la materia nos dice que se dividen en sustancias. En sustancias tenemos a los elementos y a los compuestos, ¿no? A los elementos nos dicen cuando los átomos son iguales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al sodio, al cobre. Y compuesto, ya tenemos a lo que son las moléculas iguales. Por ejemplo, el compuesto del agua, ¿no? Sabemos que está formado por dos, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Esto es un compuesto, ¿no? Un compuesto, el agua, y la fórmula es H2O. Mezcla nos dice que es algo homogéneo. Igual, ¿no? Puede estar conformado por moléculas y átomos diferentes. Heterogénea. Homogénea, heterogénea. Por ejemplo, en la homogénea tenemos como ejemplo el agua salada, ¿no? La heterogénea, la arena más la sal. Homogénea, ¿qué quiere decir? Que todo de alguna forma se va complementando, ¿verdad? Y también podemos hablar de lo que son los cambios de estados de la materia, ¿no? El líquido, sólido y el gaseoso particularmente, ¿no? Y entre estos está lo que es, por ejemplo, de gas a líquido, está la condensación, ¿no? De gas a líquido, ese proceso se denomina condensación. Y de líquido a la reversa, ¿no? A gas se denomina vaporización. De líquido a sólidos se denomina solidificación, de sólido a líquido, fusión o derretimiento. De sólido a gas, sublimación, ¿no? Lo contrario de gas a sólido, cristalización o sublimación inversa. Entre las propiedades de la materia tenemos lo que son, por ejemplo, las propiedades generales y específicas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es en las generales la masa, el volumen, el peso, la porosidad. En las específicas, las propiedades físicas, las propiedades químicas particularmente, ¿no? Entonces, las propiedades de la materia, en las generales, tenemos ahí la masa de cualquier cuerpo, el volumen también, ¿no? El peso, la divisibilidad, esto quiere decir que cualquier cuerpo se puede dividir. La porosidad, la inercia, la impenetrabilidad, la movilidad, la elasticidad, ¿no? En las propiedades específicas pueden ser, nos dicen químicas y físicas, dependiendo si se manifiestan con o sin alteración en una composición interna o molecular, ¿no? Entonces, por ejemplo, la elasticidad nos dice la facilidad con la que un cuerpo recobra su estado inicial, ¿no? Una vez que ceda la causa deformadora, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos, como ejemplo, podemos colocar una liga, ¿no?
estiramos, ¿no? Tiene esa elasticidad de elongarse o estirarse y también de contraerse o volver a su estado inicial, ¿verdad? Otro tenemos lo que es los resortes, de la misma forma, ¿no? Los resortes tienden a elongarse o estirarse y en algún momento a volver a su estado inicial, ¿no? La movilidad, nos dice, es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su composición o como consecuencia de su interacción con otros. La impenetrabilidad nos dice que es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneo. La masa es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, ¿no? Todo cuerpo va a tener en este caso lo que es su masa, ¿no? Su masa. La inercia nos dice, es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o movimiento. Volumen, un cuerpo ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Todo cuerpo va a ocupar un determinado espacio, ¿no? El peso nos dice, es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. Divisibilidad. Los cuerpos se pueden dividir por los medios adecuados. La porosidad, como los cuerpos están formados por partículas diminutas, estas dejan entrar entre sí espacios vacíos llamados poros, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? En la piel podemos encontrar, tenemos lo que son los poros, ¿no? De la misma forma, cualquier cuerpo, por ejemplo, si hablamos de una roca o de una piedra, igual, ¿no? Tiene lo que es la porosidad. Es por eso que en algún momento, por ejemplo, algunas piedras tienden a romperse, ¿no? Porque de alguna forma, por ejemplo, entran los poros, por ejemplo, por ejemplo, de un estado líquido, ¿no? O de un estado líquido a un sólido y por tanto llega a de alguna forma a tener lo que es esta porosidad entre lo que es la humedad y puede llegar a romperse una piedra, ¿verdad? Y en las propiedades físicas nos dice que son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. Ejemplo, la densidad, estado físico, sólido, líquido, gaseoso, las propiedades por ejemplo, del color, olor, sabor, la temperatura, el punto de ebullición de cualquier cuerpo, el punto de fusión, la conductividad y otros, ¿no? A su vez, esas propiedades físicas pueden ser, nos dice, extensivas o intensivas. Propiedades intensivas, iguales que la temperatura, el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir? El punto que cualquier elemento líquido, ¿no? Tiende a calentarse, ¿verdad? Llega a su máxima temperatura. Propiedades extensivas, diferentes volumen y peso, ¿no? Obviamente que cada cuerpo va a tener su propio volumen y su propio peso, ¿no? Esto no va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser muy diferente de cada elemento. En las propiedades químicas tenemos, por ejemplo, nos dice que son aquellas que en su estructura misma llegan a alterarse, ¿no? En este caso, en su estructura interna. En este caso podría ser cuando interactúan con otras sustancias. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el hierro, una cadena, ¿no? Que está formado por hierro. Entonces, si lo dejamos a la intemperie o en un determinado lugar, esto por la situación ambiental o por la situación misma de la, de la temperatura, ¿no? Del ambiente, va a tender, en este caso, a oxidarse, ¿no? Entonces, eso sería una propiedad química. También, esto, por ejemplo, la madera, por decir, ¿no? Cuando lo vamos a quemar, obviamente igual, ¿no? Va a tender a cambiar su estado, ¿verdad? Y así, ¿no? Y entre las propiedades químicas nos dicen que son la combustión, la oxidación y la reducción. Obviamente igual, ¿no? El alcohol, por ejemplo, el alcohol de la misma forma es algo inflamable, en algún momento se evapora fácilmente, ¿verdad? Y a la misma vez nos hablan de los tipos de energía, ¿no? Los tipos de energía sabemos muy bien, que son la energía solar, la química, la eólica, la mecánica, la eléctrica, ¿no? Lo que nosotros comúnmente aplicamos es lo que es la eléctrica, ¿no? Pero lo que se está queriendo
promocionar o desde un punto en esta parte se está queriendo hablar es de la energía eólica, ¿no? En este caso, de que de alguna forma pues se ayude con estas energías alternativas que no dañen, ¿no? El medio ambiente ni la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es lo que se quiere, por ejemplo, o la energía solar con los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ahí estudiantes y bueno, como actividad van a tener esta actividad uno donde ustedes tienen que ir buscando el inciso correcto para las preguntas. Muchas gracias.